Bueno, el reconocer esta doctrina del nombre es de mucha importancia porque es gracias a ese nombre de Dios que nosotros podemos establecer una relación íntima, muy personal con Dios, y es por causa del nombre de Dios que se adquieren derechos y compromisos también por parte del cristiano que podemos decir que de otra forma no tendrían validez. Digamos, así es una bendición saber que tenemos un Dios que no es anónimo, es un Dios que tiene un nombre y que Dios se ha dado a conocer a lo largo de la historia de la humanidad, pues podemos decir que con diferentes términos o nombres, y así pues lo expresa la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, el verso 3, Dios le dice a Moisés, le dice así: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y en Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés también, respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así pues que entender, comprender el nombre de Dios, podemos decir que es entender, es comprender bien quién es Él, quién es Dios. Y también podemos decir que el nombre nos revela lo que es el ser, lo que es la esencia de ese ser, porque el nombre personal de alguien, de una persona o de algo, nos da a conocer la esencia o la forma de ese sujeto o de ese objeto, porque el nombre nos permite identificar ese sujeto o ese objeto de otras cosas. Por ejemplo, si yo digo cualquier nombre, Pedro, Juan, Carlos, si yo conozco a esa persona, ese nombre me identifica a este o aquel sujeto. Igual si yo digo mesa, escritorio, silla, nevera, si yo conozco el objeto, también el nombre de ese objeto me permite identificarlo de otros. Es decir, que el nombre permite hacer diferencia entre una cosa y otra, entre un sujeto y otro, distingue también un objeto de otro. Así que eso hace que por el nombre ese sujeto o ese objeto sea único. Y es lo que nosotros podemos entender acerca de lo que es la importancia que tiene conocer el nombre de Dios, porque nos permite distinguir este Dios nuestro de cualquier otro que pueda darse o existirse o en el cual las personas puedan creer. Nos dice la Escritura en Hechos 19, los versos 13 al 15, nos dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es decir, para que el nombre que uno invoca tenga esa autoridad y ese poder como lo tiene el nombre de Dios, uno tiene que tener una íntima relación con Dios y tiene que conocer el sujeto que posee ese nombre. No es, bueno, el Pedro, ese que está por allí. No, yo tengo que conocer a ese Pedro para poder hablar de ese Pedro y para poder tener la autoridad. Así mismo nos pasa con el Señor, con nuestro Dios. Yo tengo que conocer bien a Dios y tengo que conocer la importancia que tiene ese nombre de Dios para que yo lo pueda invocar como debe ser, con la autoridad que tengo, y pueda al invocar ese nombre hacer distinción entre ese Dios en el cual yo creo y cualquier otro que se pudiere presentar. Así que, hermano Wilfer, hermanos, el conocer el nombre de nuestro Dios es saber bien qué es lo que representa este Dios nuestro, y es poder usar ese nombre con convicción, con autoridad, es sentirnos seguros de que lo hemos conocido y en quién hemos creído. Los nombres de los personajes bíblicos, por lo regular hacen referencia a sus obras, a sus atributos o a sus cualidades. Y así, hermanos, es el nombre o los términos que son usados como nombre para nuestro Dios. Hacen referencia a cualidades, a atributos, a
a virtudes y a circunstancias en las cuales el hombre tiene una experiencia muy íntima y personal con Dios. Así que, hermanos, pues vamos a adentrarnos en este tema tan importante, tan especial, y empecemos a hablar sobre la importancia que tiene este nombre, el nombre de Dios. Todavía no estamos definiéndolo, pero hablemos de la importancia que tiene el nombre de Dios. Y esto pues se ve reflejado, manifestado en la Escritura a través de las, podemos decir, de las promesas que Dios da sobre su nombre y las demandas que Dios hace sobre este nombre. Así que, hermano Wilfer, ayúdeme en esta partecita porque hay algunas demandas que Dios hace respecto del nombre de Dios. Amén, hermano Gildardo. Bueno, muy interesante toda esta introducción que usted hacía, hermano, y mencionó algo ahí acerca de los nombres bíblicos. Hoy en día, cuando se va a poner el nombre de un hijo, pues no se piensa tanto en el significado. Muchas veces es porque le gustó, le pareció bonito, porque está de moda, pero bíblicamente el nombre ha tenido mucha importancia, y por eso el Señor, en la autorrevelación de su nombre, lo ha hecho todo de una manera perfecta, de una manera magistral, porque mientras ha venido revelando su nombre, también ha venido revelándose a sí mismo, sus características, sus cualidades. Y creo que en esta enseñanza, que si no se termina hoy, que de pronto se continúe, vamos a mirar todo eso. La importancia del nombre de Dios, hermano Gildardo, que usted mencionaba, es porque a raíz de ese nombre o alrededor de ese nombre hay muchas promesas, pero también hay demandas. Dios demanda algo acerca de ese nombre, y podemos ver lo que habla la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28 y a partir del verso 58. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras que están en la ley escritas y en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. Mira lo que dice ahí, de que hay que guardar la palabra y tener temor de este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente las plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos estos males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad, toda plaga que está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Y si uno preguntara, ¿quién quiere estas plagas? ¿Quién quiere estas enfermedades? Todos diríamos que ninguno, pero eso vendría en consecuencia al no obedecer a Dios, no tener en cuenta su palabra y no ser temeroso de este nombre glorioso y sublime. Así que ese nombre merece temor, amén, de ese respeto y obediencia. También merece reverencia. En Hebreos capítulo 12, verso 28, Manuel Gildardo dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Así que este nombre merece ese temor y esa reverencia. Creo que hay muchas cosas más, hermano Gildardo, alrededor de este nombre, y yo quisiera que los hermanos que están ahí conectados también puedan participar y pueden escribir ahí en el chat qué demandas o qué promesas hay alrededor del nombre de Dios, o preguntas referentes a este tema del nombre, también las pueden escribir ahí. Hermano Gildardo puede continuar. Hermano Wilfer, mira, en esta parte recuerdas que cuando Moisés va frente a Faraón y le dice pues que Jehová, el Dios que se le apareció, el Dios de los hebreos, le ha mandado para que deje salir al pueblo y lo deje ir hacia el desierto. Entonces Faraón dice: ¿y quién es ese? Yo no lo conozco, yo no sé quién es él para que yo lo reverencie o para que yo lo tema. Y precisamente las plagas que vinieron sobre Egipto, por eso se hace mención acá en este texto,
de que las plagas que vinieron sobre Egipto vendrían también sobre los hebreos si ellos no temen y reverencian este nombre grande y temible, maravilloso y temible. Entonces se nos está hablando precisamente de esto. Faraón pues no sabía quién era ese Dios de los hebreos, ese Jehová, ese yo soy, y por ello Faraón no tenía temor ni reverenciaba ese nombre, pero tuvo una experiencia crítica, fatídica, muy dura para él y para el pueblo egipcio, para poder conocer quién es ese Dios que está por encima de todos los dioses que tenían los egipcios, porque los egipcios pues adoraban muchos dioses, muchos ídolos, pero aquí entonces nosotros aquí encontramos que este Dios de los hebreos que se apareció a Moisés y apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, no es cualquier Dios, no es como los dioses que estaban acostumbrados ellos a tener, que eran ídolos, que eran creación de sus propias mentes, de su propio concepto de Dios, sino que este Dios está por encima de todo, porque es el creador de todas las cosas. Ahora, conocer ese nombre para los hebreos fue maravilloso, pero para los pueblos vecinos fue algo muy difícil, muy duro, porque era entender que ese Dios estaba por encima de lo que ellos creían, de lo que ellos conocían, por encima de aquellas cosas o dioses o ídolos en los que ellos confiaban. Así Dios va haciéndose un nombre que es sobre todo nombre, sobre los nombres de cualquiera de los dioses o ídolos que los pueblos tenían. Así Dios va haciéndose conocer en medio de las naciones, y el pueblo hebreo tiene aquí una posición importante, porque es el pueblo escogido por Dios para dar a conocer a todas las demás naciones que hay un Dios que no es como los demás dioses que tienen los pueblos, sino que es el creador de todas las cosas, que está por encima de todo y que es el eterno, el glorioso, el sublime. Bueno, y entonces vienen estas situaciones. Tenemos nosotros, hermanos, también una advertencia para el pueblo de Dios, a que no se olvide del nombre de Dios. Así dice entonces en Isaías capítulo 44, verso 21: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y luego aparece, también nos aparece en el Salmo 44, los versos 20 y 21, Salmo 44, versos 20 y 21 dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, esto lo demandaría Dios, porque Él conoce los secretos del corazón. Es decir, hay una advertencia para que no se olvide el nombre de Dios. Pero aquí el olvidar o el tener temor del nombre no es simplemente pues tener un miedo a ese nombre, a pronunciarlo. El temor del nombre de Dios o el temor a Dios implica obediencia, respeto, reverencia, credibilidad a Dios, credibilidad. Eso es temor. Igualmente es el temor al nombre, no el miedo a pronunciarlo, como se vio más adelante, sino el temor al nombre de Dios tiene que ver con la obediencia a las cosas. Y por eso cuando leemos allí el texto que el hermano Wilfer leyó, dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ¿cómo? Teniendo este nombre glorioso y temible. Es decir, que cuando uno tiene temor de Dios y temor del nombre de Dios, uno obedece. Entonces el temor no es simplemente miedo a pronunciar el nombre, sino la obediencia. Igualmente, el acordarse del nombre no es simple recordar cómo se pronuncia, saber cómo se pronuncia. Usted puede pronunciar 1000, 10,000 veces Jesús o 10,000 veces el nombre de Dios, pero eso no es recordarlo o no olvidarse. El no olvidarse está ligado, como digo, con el temor, con la reverencia, con la obediencia a ese nombre,
Y es aquí donde radica la importancia de conocer este nombre, hermano Wilfer. Amén. Hermano Gildardo, hay un texto muy bonito de la palabra de Dios y que muchos tienen incluso la Biblia abierta en el Salmo 91 y lo tienen como un amuleto. Pero mire cómo finaliza y dice 91:14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y entonces me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todas estas promesas, ¿a quiénes? Por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, hermano, qué tan interesante eso. No es solamente el hecho de uno poder recordar cómo se llama o decir el nombre. Algunos lo toman es por amuleto, pero es el hecho de conocer. Y cuando hablamos del nombre, el nombre identifica a la persona. Entonces, en sí es conocer a Dios, porque el hecho de conocerle, hay promesas, como lo leí hace un momento, y creo que es muy interesante esto para los que piensan y conocen su nombre. Pero no solamente ese texto, también en Malaquías 3:16 dice: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen, los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Qué bonito es. ¿Qué será entonces pensar en su nombre, conocer su nombre, meditar en su nombre? Eso habla de la esencia de Dios y poderlo conocer a Él, meditar en sus promesas, en su palabra, meditar en lo que es Él. Esto, hermano Gildardo, trae bendición, trae un acompañamiento de parte de Él en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón está en Él y en su nombre glorioso. Entonces, así como hay demandas, hermano Gildardo, también hay promesas. Que estaban leyendo aquí tanto en Malaquías como en el Salmo 91, de conocer el nombre, de pensar en el nombre, es mucho más que simplemente saber cómo se pronuncia. Hay quienes discuten y hacen estudios largos, interminables, sobre cuál sería la pronunciación correcta, por ejemplo, hablando de Jesús, si es Yeshua del griego, o si es el Jesús del español, y hacen disertaciones sobre la pronunciación. Aquí no es tanto cómo se pronuncia, es lo que ese nombre representa aquí. Eso es pensar en el nombre, eso es conocer y tener memoria del nombre de Dios, es acordarme de que hay un Dios poderosísimo, grande, sublime, maravilloso, que Él representa todo para mí. Por eso el texto que leíamos ahora, hermano Wilfer, de esos judíos exorcistas que pronunciaron el nombre, lo pronunciaron, lo conocían al menos de pronunciación, sabían, se acordaban, pensaban en ese nombre, pero no con la fe, no con el conocimiento y no con lo que debe ser. Por eso el acordarse del nombre, el pensar en el nombre, el conocer el nombre, más que saber cómo se pronuncia correctamente, es entender lo que ese nombre representa. De allí que el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es aquel hombre Pedro, pero ¿tú quién eres? ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no tienen autoridad para tomar ese nombre en sus labios. Entonces aquí, hermano Wilfer, el conocer, y hermanos, el conocer, el pensar, el acordarse, porque aquí hay una bendición, una promesa de bendición para los que conocen y para los que piensan en su nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es decir, cuando uno conoce ese nombre, pero lo conoce no de pronunciación, sino que lo conoce de verdad, conoce la esencia del Dios que posee ese nombre, entonces será librado, será puesto en alto. Y aquí dice que en Malaquías que será escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ese es el libro
el libro de la memoria, de las memorias, donde Dios tiene registrado toda aquella persona que ha conocido el nombre de Dios. Pero también, hermano Wilfer, hay promesa de maldición también para aquellos que no le dan gloria al nombre de Dios. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, si no se decide dar gloria, pero no gloria así de por decirlo, porque es que aquí está enfatizado de corazón, de sentimiento, de verdad, con sinceridad, porque muchos dan gloria a Dios y muchos pues dicen sí, gloria a Dios, qué bendición Dios, y bueno, pero no están viviéndolo, sintiéndolo, y es allí donde está la importancia de ese nombre. Por eso dice: decidido de corazón dar gloria a mi nombre. Entonces, ¿cuál es la promesa? Van a tener maldición, enviará maldición sobre ellos, y dice: maldeciré vuestras bendiciones. Es decir, el que da gloria a Dios sin sentirlo de corazón, las bendiciones que él profiere son malditas, dice aquí la escritura, hermano Wilfer. Así es, hermano Gildardo. Muchas promesas y demandas alrededor de este nombre. Hay algo muy interesante también, hermano Gildardo, y qué bueno poder aclarar este pasaje, porque dice también en Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, históricamente podemos ver lo que se ha podido estudiar acerca de este nombre, que el nombre que le revela Dios a Moisés, conocido como el Tetragramatón, ¿sí? Es un nombre que ellos lo miraron muy sagrado, y teniendo presente esta demanda, ellos no se sentían dignos y tenían miedo de pronunciar su nombre, y por eso la pronunciación original de ese nombre tal vez se olvida un poco, teniendo en cuenta que el alfabeto hebreo no tenía sino consonantes, no habían vocales. Entonces el YHWH se convirtió en un nombre que no se podía pronunciar, y además que muchas culturas o generaciones pasaron sin pronunciarlo. Pero creo, hermano Gildardo, que ellos malinterpretaron tal vez ese texto, porque no es en sí que no se pueda pronunciar, sino que es tener el respeto y la reverencia a ese nombre. Es el hecho, y ya, hermano Gildardo, para que nos explique bien, porque en la vida cotidiana y cristiana, pues tenemos personas que también viven invocando el nombre de Jesús para cualquier cosa, y creo que hay que darle un buen uso cuando se invoca el nombre, hermano Gildardo. Sí, hermano Wilfer. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que la prohibición no es a la pronunciación del nombre, sino a tomarlo, digamos, a hacerlo propio de una manera vana, de una manera falsa, de una manera sin conocimiento, sin sentido, sin verdadera intencionalidad de honrar y de glorificar ese nombre. Entonces, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Tomarlo, hacerlo suyo, pero de una manera falsa, de una manera vana, de una manera efímera, sin tenerle o sin darle el sentido correcto a ese nombre en la vida de la persona. Eso es tomarlo en vano. Y lo que tú dices, pues se presentó en algún tiempo, que lo vamos a ver un poco más adelante dentro de este estudio doctrinal. Más adelante los hebreos pues dejaron de pronunciarlo, no lo pronunciaban, y bueno, eso trajo como consecuencia que más adelante, siglos más adelante, no se conocía bien cuál era la pronunciación, pero lo veremos más adelante. Y no es tanto la pronunciación, porque es más importante es lo que representa, lo que es el nombre. Por eso estamos haciendo énfasis aquí, hermano Wilfer y hermanos, en la importancia que tiene conocer el nombre. Pero conocer el nombre es conocer el sujeto,
es conocer el poseedor de ese nombre, es entender que ese nombre me revela cualidades, atributos, poderes, facultades, majestad que tiene ese nombre, y estamos hablando del nombre de Dios, del nombre con que yo puedo referirme, con el nombre con el cual yo puedo intimar de manera personal con Dios, y ese es la forma como yo me acerco a ese Dios, pronunciando su nombre, llamándolo por su nombre. Pero cuando yo conozco, tengo claro, y si yo no tengo claro ese Dios, no lo tengo bien conocido, lo estaré tomando siempre en vano, porque lo estaré pronunciando sin conocerlo, sin entendimiento. Y vuelvo otra vez a lo que estábamos mencionando, el caso de los judíos exorcistas que pronunciaron el nombre de Jesús, sabían cómo se pronunciaba, pero lo tomaron en vano porque ellos no tenían un conocimiento personalísimo e íntimo con Jesucristo. De allí la importancia entonces de conocer el nombre de Dios y conocerlo muy, pero muy bien. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos ya adelantándonos un poco en esta enseñanza, y hemos hablado hoy, digamos, de la importancia que tiene conocer este nombre. Ahora hablemos un poco, hermano Wilfer y hermanos, acerca de lo que representa el nombre de Dios. Los nombres dijimos que son representativos de cada persona. El nombre representa lo que es el ser, lo que es la persona, y dependiendo pues de quién lleve ese nombre, dependiendo de quién lo lleve, el nombre puede representar muchas cosas. Inclusive el nombre de una persona puede representar todo un grupo, puede representar toda una cultura, puede representar una época. Así entonces cuando el nombre se va haciendo como, digamos, como más representativo, entonces ese nombre representa muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, si hablamos en términos bíblicos, hablamos de Moisés y hablamos de una época, hablamos de un pueblo, hablamos de un pacto, hablamos de una promesa, hablamos de ley, bueno, una cantidad de cosas que el nombre Moisés nos trae a nosotros ligado a ese nombre. Y pues los nombres así nos traen esa relación, y los nombres pues destacan ese personaje. Así que cuando se pronuncia el nombre de alguien o de algo, si nosotros tenemos conocimiento de ese algo, de ese objeto o de ese sujeto, el pronunciar el nombre inmediatamente viene a nuestra mente la imagen, viene a nuestra mente las características de ese objeto o de ese sujeto. Ejemplo, si yo digo silla, y usted sabe que es una silla, conoce lo que es una silla, está identificado con el idioma en el cual se menciona esa palabra silla, y al yo mencionar silla, usted inmediatamente en la mente tiene la imagen de una silla. Ya usted identifica esa silla, que no es una mesa plana, que no es un escritorio, que no es un armario. Usted identifica la silla porque usted la conoce. El nombre nos trae la presencia gráfica. Inmediatamente viene una imagen gráfica de la presencia de ese objeto. Igual nos pasa con el conocimiento que nosotros tenemos de algunos personajes. Y si yo conozco el personaje, inmediatamente viene la imagen de física, y la imagen de cualidades y de atributos y de todo lo que pueda representar ese personaje. Por ejemplo, para citar alguno en este momento, hermano Wilfer y hermanos, si yo digo Iván Duque, usted inmediatamente, usted ya conoce quién es este personaje, entonces viene la imagen física de este personaje y viene inmediatamente lo que él representa. Es el presidente de la República de Colombia, representa autoridad, representa poder, bueno, todo lo que pueda representar el personaje. ¿Por qué? Porque usted lo conoce. Entonces, cuando usted conoce el personaje, el nombre trae la presencia del personaje a nuestra mente. Entonces, vale la pena, hermano Wilfer y hermanos, tener en cuenta lo que dijo Salomón cuando hizo la oración de dedicación al templo. Y entonces en primer libro de Reyes, él dice así, de los versos 8 al 29, pero voy a citar solamente una partecita allí de esa oración que hace Salomón. Dice: que estén abiertos tus ojos,
que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Es decir, Dios no estaba ahí presente en ese templo, en ese lugar físicamente, pero Dios había dicho, según la oración de Salomón, que el nombre de Dios estaría allí. Eso da a entender que el mismo Dios, que es el omnipotente, que es el omnipresente, que es el todopoderoso, se manifestaría su presencia en ese lugar, aunque el mismo Salomón dice que no hay templo que lo pueda contener, porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, así lo dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, el verso 18. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero a pesar de todo esto que no puede ser contenido, si se invoca su nombre allí, ahí está la presencia de Dios. Así que Salomón, pues lo que estaba era expresando una realidad para el pueblo, que Dios estaría con sus ojos abiertos, con sus oídos atentos a toda oración que se hiciera en esa casa, y que allí estaría la presencia de Dios cuando se invocara su nombre. Y de hecho que Dios lo confirma cuando manifiesta la gloria. Cuando terminada esa oración de Salomón, entonces dice que la presencia de Dios llenó la casa, la gloria de Dios llenó la casa, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Es decir, que si se invoca el nombre de Dios, se conoce ese Dios, se conoce su nombre y se invoca, la presencia de Dios se hace latente allí en ese lugar. Entonces, el nombre de Dios, cuando uno conoce a Dios, y estoy haciendo énfasis en esto con mucha vehemencia, es decir, uno tiene que conocer a Dios y conocer ese nombre para que ese nombre pueda traerle a uno la presencia de Dios. Si yo conozco el personaje y conozco lo que él representa, sus atributos, si yo menciono su nombre, trae esa presencia. Pero si yo tengo una íntima relación con él, pues con mayor razón ese nombre tiene sentido para mí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano Wilfer. Amén, amén. Qué bendición, hermano Gildardo, esto. Y me llamó mucho la atención esa frase, mi nombre estará allí. Entonces no estaba queriendo decir que iban a escribir el nombre de él allá en el templo para que su nombre estuviera allí, porque este mismo Dios dice que no habitan templos vacíos. Cuando hablaba de que su nombre iba a estar allí, es que al invocar su nombre, su presencia, todo lo que representa ese nombre, iba a estar allí. Dice por acá, pregunta, ¿el nombre de Jesús en la eternidad continúa? Es una pregunta que nos hacen por acá. Manuel Dardo, ya se mirará si se verá más adelante en esta secuencia, o le va a responder algo al hermano que nos pregunta. Bueno, de todas maneras nosotros vamos en este estudio y me gustaría ir paso a paso para que podamos comprender muy bien la enseñanza, ¿no? La podamos tener clara y podamos comprender la esencia del nombre de Dios, lo que representa. Bueno, hoy hemos hablado de la importancia que es conocer el nombre, y estamos hablando de lo que el nombre representa. Cuando estamos hablando de la eternidad, pues estamos hablando de algo, primero, que nosotros no conocemos. No conocemos porque nosotros estamos en el tiempo, en el espacio, en esta dispensación finita que nosotros tenemos. Cuando decimos finita, es limitada, entonces no tenemos esa dimensión de la eternidad. Hablar un poco de eso es especular, pero veremos un poco más esto hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de las cosas que están más allá, si no están estrictamente escritas, estaremos nosotros especulando. Pero bueno, eso lo veremos también un poco más adelante con la ayuda del Señor. Amén. Hermano Gildardo, por acá hay otra. Dice, hermano, si me encuentro en peligro o si siento miedo por una situación a la que me enfrento e invoco el nombre de Jesús, ¿estoy haciendo mal? No. Uno puede invocar el nombre del Señor Jesucristo pidiendo pues el auxilio, la ayuda. Jesús, sálvame que perezco. Jesús, ayúdame. Jesús, ten misericordia de mí.
Es todo lo que encontramos nosotros en los evangelios. Señor Jesús, sálvame que perezco, dice Pedro en medio de un peligro, y un peligro que él mismo pues de alguna manera se había buscado, porque con alguna, digamos, con alguna seguridad él había bajado de la barca, pero ahora estaba frente a las olas y frente al mar y había dudado. Entonces dice, Señor Jesús, sálvame que perezco. También otro dice, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, un ciego, un leproso, bueno, tantos, inclusive hasta un endemoniado. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? Y ten misericordia de mí. Bueno, tantas cosas. Invocar el nombre de Jesús en medio del peligro no es algo indebido, es algo que es propio. Lo que sí es que uno tiene que en ese momento tener fe, credibilidad, confianza, saber quién es Jesús para poder no simplemente tenerlo como una alternativa más, como bueno, Jesús o Mahoma o Buda o cualquiera que me ayude, sino tener la certeza de que Él es el único que puede ayudarle. Entonces ahí depende entonces ese conocimiento y esa importancia que ese nombre tiene para uno. Amén. Gloria a Dios. Hermano Gildardo, por aquí creo que la última ya para despedirnos, dice uno de nuestros hermanos ahí conectados: ¿cómo sé que estoy invocando el nombre de Jesús correctamente? Bueno, si lo conoce, si ha tenido experiencia con Él, si cree en Él, si tiene confianza en Jesucristo nuestro Señor, pues al invocarlo lo hará de manera correcta. No es nada importante, y estamos haciendo énfasis en esto, la pronunciación. ¿Por qué? Porque si supongamos que tiene un labio leporino, no podrá pronunciar Jesús de manera correcta, pero es que la pronunciación es lo de menos, es lo que menos importa. La pronunciación no es lo más importante, que es el error que cometieron los hebreos antiguos y es el error que muchos cometen ahorita, que es que tiene que ser Yeshua, que tiene que ser Jesús, que tiene que ser, bueno, en los idiomas se pronuncia de manera diferente. Ahora, si es un mudo y no puede ni siquiera pronunciarlo, entonces ¿cómo se va a salvar o no se salva? Porque será que todo aquel que invocar el nombre será salvo, pero si no lo puede pronunciar porque no le salen palabras, ¿cómo lo va a pronunciar? No, es que la pronunciación no es lo importante es lo que ese nombre representa para usted. Amén, amén. Lo que representa para mí, que ese es el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios sublime. Un niño que digamos que todavía no pronuncia bien, pues dirá Jesús. Pero él lo pronuncia con fe, con credibilidad, con confianza, con lo que ha aprendido de sus padres y lo está haciendo con una manera correcta. Así que olvídense de aquello de la pronunciación, que es el error que muchos han cometido y están cometiendo todavía, porque no es lo trascendente la pronunciación. Lo importante es lo que el nombre significa, representa, la importancia que ese nombre tiene para usted y para mí, la fe y la confianza que podemos tener en ese nombre.